Aquí comienza Hijos de Punta con Raúl Coe. Bienvenidos. Compositor, pianista, docente, productor, director musical. Vamos a hablar de composición, de creación artística, de cómo es hacer música para cine, para series, para teatro, de cómo es estar enfrente de una orquesta entera, recibiendo a Sebastián Furman. ¿Cómo estás, Sebastián? Bienvenido, Hijos de Punta. Bien, muchas gracias por la invitación. Sebastián, entre tus muchas habilidades y actividades hay una que me llamó particularmente la atención. Sos docente de fuga. Sos docente de fuga. ¿Nos contás un poquito en el mundo de la música clásica qué es una fuga? Bueno, una fuga es una forma musical que sobre todo tiene mucho desarrollo en el barroco, Ajá. pero que viene desde antes, obviamente. Tiene, digamos, intrínseca la técnica del contrapunto, que es esta forma de componer a través de la cual uno arma líneas melódicas, ¿no? Que se van un poco respondiendo entre sí, entonces se arma un entramado sonoro donde lo más importante es lo melódico y no tanto lo armónico, o sea, no se pensaba tanto en acordes. Todo esto viene en realidad de la Edad Media, ¿no? Y digo, pues para explicar la fuga hay que explicar un poco de dónde viene, que es el canto gregoriano, ¿no? Una melodía que podemos cantar todos. Ajá. ¿No? Bien. Entonces toda la iglesia cantaba eso. Después de pronto se empezaron a dividir y decidieron que, por ejemplo, las voces más agudas canten un contrapunto. En realidad no es un contrapunto, es la misma melodía, pero un poco más arriba. Entonces sonaba al mismo tiempo. ¿No? Es como una respuesta. Sí, en verdad, en este caso es casi la misma melodía, pero en otra altura. Pero Ok. sí, es como una respuesta. No sé. O sea, si la haces una primero y la otra después, sí es una respuesta, ¿no? O sea, Claro, entonces, claro. y ahí, ¿no? Ahí metí un par de voces más y hice que un poquito se vayan respondiendo. Entonces, en definitiva, eso llega al barroco, sobre todo a las manos de Johann Sebastian Bach, gran maestro de la música, Uh-huh. digamos que para muchos de nosotros es el número uno de nuestra actividad, y el que un poco fundó las bases también, porque agarró toda esa tradición contrapuntística y la unió con la armonía. Hay toda una complejidad, la fuga implica, como su nombre lo indica, una especie de persecución. Lo que pasa en la fuga es que hay una melodía principal, que es el sujeto, Bien. que es con la que empieza la obra, y hay una voz que la hace, y después hay la siguiente voz que entra, es como una persecución en ese sentido, como que van entrando las voces que digamos, sí, que son parte de esa fuga. Puede ser a 3 voces, a 4 voces, a 5 voces o a 6 voces, etc. Tú sos coautor, Sebastián, de un libro que se llama El piano es o se hace. Es un libro de enseñanza, de música. ¿Cómo es tu aproximación al mundo de la enseñanza de la música? ¿Cómo crees que tiene que ser la enseñanza de la música? Es una buena pregunta. La verdad que creo que tiene que ser con mucha alegría y juego, antes que nada, como Ujú. todo en la vida, ¿no? Y no solo la enseñanza, creo que no hay que perder nunca eso. Muy Em, lúdico. sí, 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 porque es un juego al final, o sea, es un arte, ¿no? ¿Fue tu aproximación al piano? ¿Llegaste por ese lado o lo tuyo fue una aproximación más teórica, más propia de lo que fue nuestras niñeces, más de solfeo? ¿Cómo llegaste No, no, vos? no, fue totalmente autodidacta. En mi caso, Autodidacta. sí, al principio, ¿no? O sea, yo empecé tocando la guitarra. En realidad, mi viejo y mi vieja un poquito tocaban la guitarra, como cualquier hijo de vecino de esa generación, ¿no? Que tocaban algunos acordes, algunas canciones. Ujú. Y entonces me enseñó 3, 4 acordes a mis 9 años. Y ahí ya a mis 10, 11 años yo me volví muy fanático de la música. En realidad ya me gustaba de antes, yo ya investigaba antes Bueno, tenía un piano en la casa de mi abuela, ¿no? Bien. Que no tocaba nadie, porque mi madre, justamente como vos dijiste, había estudiado piano de chica,
pero lo había odiado porque se lo daban de esa manera tan rigurosa, ¿no? Y académica. Académica. No debería por qué ser negativo el término académico, ¿no? Pero bueno, es verdad que se asocia mucho. Hay mucha gente que me dice, bueno, vos sabés que yo estudié durante muchos años, soy profesora de piano y odio el piano. Pasa, eso lo hemos escuchado muchas veces. Sí, porque había una tendencia como más a castigar el error que a premiar el acierto, digamos, ¿no? Entonces, y además a considerar que hay algo absoluto en la música, ¿no? Y que hay una sola manera de hacer las cosas, que es la que te enseñaron a vos probablemente, ¿no? A la que le Claro. enseñaron a uno, quiero decir. Sí. Y bueno, y después de ahí yo ya a los 10, 11, compré los libritos de Ricordi, no sé si recordás. Sí, como no, en Argentina se publicaron muchísimos de Claro, esos. que tenían la armonía, justamente los acordes de algunas canciones. A mí me gustaba, yo era contemporáneo en ese momento al Amor Después del Amor, ¿viste? Claro. Esos discos de Fito. Bueno, a mí me gustaba mucho el rock nacional. Y ahí empecé tocando un poco solo. Y después, bueno, después de unos años, cuando ya tocaba bastante, y el piano también, porque me compré un tecladito y empecé a tocar. Y me gustaba tanto que en un momento a mis 15 años yo ya les pedí a mis viejos que me manden con alguien. Y bueno, ahí fue que empecé piano, digamos, formalmente. Pero fue recién a los 15 que empecé mi formación más académica. Comprendo. Ustedes saben que Sebastián ha tenido un éxito formidable con un podcast que les recomendamos muchísimo, que se llama La Canción Sin Fin, y es un homenaje a uno de tus músicos más admirados, que es Charly García, ¿verdad? Contanos, ¿por qué Charly García en particular en tu vida? Bueno, Charly llegó también, como te contaba, en esta época, ¿no? De muy joven. Y bueno, es también una de las Biblias del rock argentino, ¿no? Y digo, latinoamericano, podríamos decir un poco. Ujú. Y junto con la música de Spinetta también por ahí. Y ya te digo, yo era un poco más contemporáneo a la época de Fito, porque estamos hablando de los 90. Claro. Pero bueno, Charly igual seguía siendo un emblema. Y yo escuchaba bastante esa música. Y en realidad, bueno, el podcast obviamente es algo muy posterior, ¿no? Fue en el 2020, ya habían pasado como, no quiero ni hacer la cuenta, pero Sí, 20 y pico entiendo. de años de ese momento donde, De ese contacto. sí, ese contacto primero con Charly. Pero ¿qué es lo que te pasaba? ¿Vos sentías que la música de Charly García tenía una, no sé, una delicadeza, una profundidad técnica que te llamaba la atención? ¿A vos que venías del mundo de estudiar música clásica? Yo ya lo sabía eso, digamos, porque una vez que estudié en mi adolescencia, a mis 18 años, yo tocaba rock sinfónico, tocaba Ajá. mucho Yes, tocaba Emerson Lake and Palmer, tenía una banda y hacíamos mucho eso y hacíamos algunos covers de Serú Girán también, o sea, yo ya lo venía estudiando en ese momento en realidad. Bien. Y después un poquito perdí un poco el contacto con el rock, porque bueno, me dediqué mucho a estudiar música académica, ¿no? Y otras músicas también. Otros lenguajes, el jazz, qué sé yo, otras cosas. Bien. Y en un momento, hace unos años, 2019 o 2018, por ahí, hablando con Fede Vázquez, que es uno de los fundadores de la Futurock, de la radio Sí. que es la que produjo el podcast, y con Julia Mengolini también, que estaba ese día en un bar, estábamos hablando, y Fede me dijo, bueno, nada, empezamos a hablar de esos discos que analicé en el podcast, que son Yendo de la Cama Living, Clicks Modernos y Piano Bar, que son de una época muy, muy, muy intensa, ¿no? También en la Argentina, el Sí, final sin de duda. la dictadura, y muy prolífica en términos musicales para Charly. Entonces, bueno, hablando de eso, no sé, le quedó rebotando a Fede y en un momento, un año después o algo así, me escribe y me dice, che, ¿no tenés ganas de hacer un podcast contando todo lo que me contaste aquella vez? Porque imagínate, yo la data del podcast medio que ya la tenía un poco. Fue después ordenarlo, buscar material de archivo, ver cómo hacer para divulgar, ¿no? Esta palabra que se usa tanto hoy, un conocimiento y poder hacerlo asequible a cualquier persona, el que sabe y el que no sabe de música, ¿no? Es riquísimo el podcast que has preparado, La Canción Sin Fin, se los recomendamos a todos nuestros amigos de Hijos de Punta. Se van a sorprender mucho con varias curiosidades acerca de la historia de estos 3 discos que produjo Charly García y muchos detalles a nivel musical, justamente la mirada de un músico
puesta sobre la obra de otro músico. Me gustaría, Sebastián, que compartas algo, que nos cuentes alguna de tus favoritas, de todas las que contás en el podcast. Hay un montón. Hay un montón, son todas lindas, la verdad. A mí hay algo que hace Charlie mucho, que es esto de manejar muy bien la compensación melódica. Ya que hablábamos de la fuga, ¿no? A ver. Y de lo que es una melodía en realidad. Porque en una melodía hay mucha más información de la que nosotros creemos. Una melodía, por ejemplo, hay una de las reglas, así muy entre comillas, que dice que si producimos un salto hacia algún lugar, tanto hacia arriba como hacia abajo, después hay que compensarlo con grados conjuntos. A ver eso. Hacia el lado contrario. O sea, ¿qué sigue después de esto? Que hay un salto hacia arriba. Y pide un descenso, entiendo. Un descenso con cierta amabilidad. O sea, grado conjunto significa la nota de al lado, ¿no? Porque produjiste un salto tan grande que te saltaste como 5 notas, que después, bueno, bajás medio en escalerita. Bien. Podría ser al revés también. Bien, se ¿no? entiende, claro. Hay un equilibrio en esa sonoridad. Bueno, entonces Charlie hace algo un poco parecido en muchas canciones. Yendo a la cama living es la primera que analizo yo en el podcast y es muy claro eso porque hace... Toda la primera frase llega hasta ahí, ¿no? Y es todo un descenso, en este caso es cromático, o sea que pasa por todas las notitas, no hay un salto, pero no importa, la idea es la misma, ¿no? Y después empieza la subida. Y llega al mismo lugar donde empezó. Bien, se compensó. Se compensa de alguna manera. Esto es algo que usa mucho y a mí hay una forma, digamos, de hacer algo parecido, un poco más complejo, que es un contrapunto a 2 voces, que lo hace en Canción de 2x3, que me gusta mucho citar también, porque tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando de la fuga o del contrapunto, más que nada, que es que hay 2 líneas melódicas, una desciende y la otra asciende, en 2 instrumentos distintos, o sea, una es la melodía de voz, la de arriba, y la de abajo es el bajo, y que son todas notas diferentes que se encuentran al final de todo en la misma nota, que es re. A ver. Y esto sucede en la parte que hace... Es la misma canción de 2x3. Las cosas ya no son como las ves. Entonces, bueno, así por ahí no se percibe tanto, pero si yo la desarmo y te muestro la melodía principal que hace... ¿no? Esa es toda descendente. De 2x3, las cosas ya no son como las ves. Y el bajo hace... Y se encuentran en esa nota final. O sea, juntas es... Ahí se queda un cachito. Qué interesante. Es maravilloso cuando uno empieza a desentrañar de la mano de alguien que conoce como vos un sonido general, un mensaje musical, y empieza a darse cuenta de cuáles son los ladrillos, ¿no? con lo que está hecho. Y también ahí ves un poco por qué García es tan fenómeno, ¿no? Y por qué también todos un poco entendemos que hay una información ahí muy especial, aunque no sepamos bien qué es esto que decís, ¿no? De la formación académica de Charlie, o que uno ve que tiene como toda una data. Y bueno, eso de alguna manera lo percibimos, yo creo, todos, los que sabemos música y los que no sabemos música también, ¿no? Como que hay una construcción medio cuidada, digamos, no es azaroso, a eso voy. Te entiendo, pero el gran público, por ejemplo, que ha validado sin duda a Charly García y a tantos otros músicos de alta calidad, ¿tú decís que todo el mundo es capaz de detectar cuando subyace algo maravilloso en el producto final? ¿Te parece que eso sigue siendo así, por ejemplo? Me parece que no sigue siendo así, Ajá.
pero que en algún momento fue así. Porque, porque también la época, ¿no? El lenguaje de la época era un poco así. Había una pretensión de dar un mensaje profundo. Porque no solo era Charlie, digamos, vos escuchás cualquier banda de esa época y escuchás a Totem y escuchás a Pescado Rabioso o escuchás, no sé, las bandas progresivas que te nombraba antes, dentro del rock, ¿no? Para hablar dentro de, circunscribiéndonos a un espectro muy pequeño, porque también estaba Piazzolla haciendo su movida y también es una época de revolución, ¿no? Los 60, los 70, Y vos, post-Beatles. Sebastián, vos has recorrido las historias de la música, pero has sabido ir mucho más para atrás. Estamos en una parte del ciclo de las preferencias de la humanidad. O sea, ya nos ha pasado muchas veces que hemos tenido periodos de música más bien elaborada, digamos, con un mensaje categorizado, con una letra pensada. Y después viene un periodo más de popular, de simpleza, de sencillez, y reaparece otra vez lo otro. O sea, es una especie de ola la que vamos siempre navegando, o no, o es una especie de descenso constante. O vamos hacia el infierno. Mira, la música nunca estuvo, o sea, como está hoy, en manos de el capitalismo, Ah, de mirá, la se industria cruza musical. con lo económico. Sí. Y ahí es como cualquier producto, pierde, digamos, valor y autenticidad y profundidad porque está pensado para un mercado. O sea que se masifica. Sí, a un nivel que ya es tan grande, sobre todo después de la pandemia y con esto de las aplicaciones, ¿no? De Spotify, bueno, YouTube, todos los medios nuevos. Pensá que hasta hace 20 años, un chico, una chica de entre los 3, 2 años y los 11, que se podía comprar un CD, Ujú, no era un sujeto consumidor, claro. en el sentido de aportar dinero, ¿no? Por ahí sí de rebote, pero porque sus padres le compraban el cassette de Ruidos y Ruiditos, no sé. O porque iba a ver una obra de teatro para niños y le compraba después el DVD, pero era una cosa muy, muy micro. En cambio ahora, cualquier persona tiene Spotify, ¿no? Un Sí. chico, chica, o ve YouTube, alguien Ujú, de 3 años, 4 años, 8 años, ujú. y está colaborando, monetizando algo. Y obviamente eso hace que detrás estén todos con los colmillos así, diciendo cómo le vendemos a esto, qué le vendemos. No digo que todas las expresiones culturales sean producto de una mesa de gente con dinero que define qué es lo que hay que hacer, ¿no es cierto? Para nada. Pero es verdad que lo que llega a masificarse un poco es de alguna manera un mensaje más bien chato, o por lo menos lo que yo estoy viendo últimamente, y no elaborado, cada vez más corto, porque además tiene que estar sujeto a que sea coreografiable para TikTok, o esto de la atención inmediata, ¿no? Que todo se pierde muy rápidamente, ¿no? ¿Quién escucha? Ayer, mira, un amigo me pasó una versión de Valery Gergiev, que es un director de orquesta, de la Sexta Sinfonía de Tchaikovsky, Ujú. que es la última obra que le escribió antes de morir, es una obra fascinante, que le recomiendo a todo el mundo que la escuche, porque narra justamente las peripecias de una vida de alguien. Bien. El nacimiento, la juventud, la esperanza, y la muerte. Y él muere 10 días después de su estreno, Tchaikovsky, ¿no? Vaya. Bien. Tremendo. Se Tremendo. dice que por cólera, pero también hay una versión de que lo mandaron matar porque era homosexual y estaba ahí medio escapándose en una Rusia, imagínate, del siglo XIX. Bueno, en Comprendo. fin, es para un podcast aparte, ¿no? Específico, sí. Sí. Pero cuestión que me quedé escuchando y estaba hablando con este amigo mío que es director también. Y yo pensaba, ¿quién escucha hoy una sinfonía de una hora? Claro. ¿Quién se sienta a escuchar una sinfonía donde no hay ninguna imagen? O sea, si bien esta es muy programática, porque ya te digo, hay muchas imágenes que vienen con la música. Sí, pero eh, vienen para quien se recueste, cierre sí, los ojos, se ponga a escuchar y se ponga a imaginar encima. Es un totalmente. ejercicio exigente hoy. Bueno, en ese sentido, claro, como vos decís, yo creo que hay algo de la música del pasado donde ese ejercicio, donde se le pedía al oyente que sea un oyente activo, que tenga una escucha activa, ¿no? Que sea parte de la obra, de alguna manera. Hoy siento que no, que es como que te meten así en la boca para que mastiques
y vos no tenés que hacer nada, simplemente un clic. Tú como músico formado, con capacidad de comprensión profunda de un mensaje musical, me imagino que hoy también seguís consumiendo y recibís músicos de todas partes del mundo que hoy están haciendo maravillas compositivamente. Obvio, hay muchísimas cosas increíbles, sí, Hoy sí, se sí, sí. crea música que suena música clásica, por ejemplo. Se escribe ballet, se escribe Sí. música para ópera. ¿Hay algo, esa producción existe en el mundo actual? Existe, lo que pasa es que quedó muy circunscripta a una cuestión muy académica, de nicho, Es muy de porque también la nicho. música académica se alejó bastante de la gente Bien. durante el siglo XX, podríamos decir, sobre todo de mediados en adelante, que bueno, empezó también una investigación de ruptura de todo lo anterior. Entonces, Stockhausen hace una obra que es para cuarteto de cuerdas, pero que cada uno de los integrantes del cuarteto de cuerdas está arriba de un helicóptero y es amplificado. Entonces, para la obra necesitas 4 helicópteros, 2 violines, una viola y un violonchelo que toquen cada uno arriba de eso. Bueno, Comprendo. igual más Pero allá de hay eso, producción entonces. hay producción, sobre todo institucional, o sea, bancada por algunos conservatorios o algunas Grandes instituciones. teatros. Sí, grandes teatros, Pero grandes se orquestas, sobre convierte en todo. nicho. Sí, digamos, acá hay uno que se llama el Centro de Experimentación del Teatro Colón, que se hacen cosas, se hacen óperas, se hace todo. Ujú. No se le da el mismo lugar que al repertorio de la práctica común, El otro donde día, está Mozart, ¿no? ¿sabes qué? El otro día estaba mirando seriales en plataforma. En realidad estaba buscando algo para mirar. Y viste que cuando estás en esa extraña situación, de repente te quedás hasta los primeros minutos de algo, a ver si te atrae. A mí me atraen Ujú. mucho las cortinas de presentación de las series. Mira, el otro día hice una columna en la radio sobre esto, ¿En justamente. serio? Bueno, vos Sí, sabés que lo que sí me llamó la atención es que me parecen espacios muy creativos desde lo visual. Hay una sí. gran búsqueda en esos segundos que dura la presentación, pero desde lo musical, y ahí viene la pregunta, también veo cosas muy atractivas, muy interesantes y muy novedosas que rompen el molde de lo bailable, lo entretenido, lo simpático Mm. de escuchar. De repente aparecen instrumentos de cuerda, aparecen vientos elocuentes, porque se está preparando el clima de pronto para Sí. una serie. ¿Será que en el futuro el espacio de la creación con trascendencia masiva vendrá de la mano de este mensaje de combinación de imágenes y sonidos? Está bueno eso que preguntas. Es interesante porque, sobre todo lo de masivo, porque te aclaro algo que pienso del espacio de creación. No solo se circunscribe a la música académica, hay música popular muy increíble que se hace hoy, ¿no? También digo, para no caer en Sin esto de duda, que toda la sin duda. música de hoy Sin duda. hay un montón, yo tengo un montón de artistas conocidos, amigos o no amigos, pero un montón de gente que hace cosas maravillosas. Lo que estábamos hablando es sobre todo de lo masivo, ¿no? El Sí, sí, mainstream y de mainstream. esto. Y puede ser que haya un lugar ahí donde se cuele un poco la música sin decir demasiado, ¿no? Medio como detrás de la columna. También ves la En- fuerza que tiene. ¿Cuántas veces la gente piensa en una y serie o una sí, película y piensa en la melodía o en la sí, música? sí, sí. Porque también toda esa música, que por más que sean 10 segundos, justamente yo como hice una columna el otro día, estoy medio empapado de este tema, hice una sobre los logos de películas, Ajá. Paramount, todo esto, Pixar, qué sé yo, y Sí. cómo la identidad de la música un poco va de la mano de la identidad de esa productora, ¿no? Ajá, bien. Al mismo tiempo también hice el de las series, donde lo que se notaba mucho es que obviamente son más cortas que lo que eran en los 80 o en los 90, ¿no? Porque si uno piensa en Alf, no sé. Esto es un tema. Una melo, ¿no? Es un tema completo, es verdad. Es un tema completo que encima se repite. Yo no hice la repetición, pero se repite, o sea, dura como 1 minuto y medio, no sé. Hoy, por ahí escuchás, no sé, 10 7, 8 segundos. segundos, sí. Sí, que es reinteresante igual, porque hay una elaboración ahí donde también los sonidos tienen relación con lo que va a venir o con lo que se quiere contar.
me acuerdo el de Black Mirror, ponele que es como un ruido, no hay melodía. Es verdad. Es Sí, 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 sí. y se rompe el vidrio, ¿no? Sí, 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 sí. Pero bueno, es identitario de la serie. Así que yo creo que sí está pasando algo que es un poco, mi tesis es la muerte de la melodía, pero que a la vez da lugar para algo interesante, que sí, que son texturas, colores, cosas más como del impresionismo, podríamos decir, donde no hay tanto un desarrollo melódico que te va llevando, sino otra cosa. De todas formas, también hay ejemplos contradictorios. Por ejemplo, Game of Thrones está como hecho un poco a la vieja usanza. De hecho, Game of Thrones sucede como en una especie de pasado, ¿no? Sí, es como un Mitológico. medioevo imposible. Claro. Ujú. Y si te fijas, es una melo. Y de hecho tiene medio como esa cosa medieval, Ujú. el modo, justamente lo que hablábamos antes. Sí, es verdad. De De hecho, ¿no? y en Siempre la lo segunda cantaron. vuelta le responden en otra octava, si no me equivoco de memoria, Sí, ¿no? sí, tarara. Se podría hacer una fuga de Game of Thrones. Y además hay escenas en la serie en la cual de repente se sucede un evento dramático Sí. y de repente es la melodía tocada muy grave. O de Bueno, pronto un nacimiento suena como la melodía con trinos de pájaros. Sí, sí, sí. Esa es una técnica que es la técnica del leitmotiv, que también es muy tradicional del cine de sus inicios y que viene en realidad de la ópera, ¿no? Del desarrollo de Wagner, sobre todo, que trajo una melodía donde la va mutando esto de, no sé, Darth Vader, ¿no? Todas esas cosas. ver. Pom, pa, pa. No, digo que, ponele, John Williams es un maestro de esto. ¿No? Ahí te... Pero Darth Vader de joven, que es Anakin y que es buena onda, por ahí suena... Es maravilloso. ¿Cómo cambia ese clima, no? Por ahí está sugerido, no está tan obvio como acá, pero lo sugiere, lo toca una flautita ahí arriba, ¿no? Claro. Pero digo, el desarrollo de un leitmotiv, de un motivo, es una tradición más bien vieja. Game of Thrones es un ejemplo que de una serie actual, entre comillas, en la cual se usa una técnica antigua. Comprendo. Pero por eso no es el mejor ejemplo de cómo son las series actuales, a eso iba. Pero este concepto que manejábamos hace un ratito en el caso de Black Mirror, por ejemplo, ese sonido, esa batería de sonidos, no necesariamente producidos con instrumentos musicales, pero que construyen un mensaje. Sí. Lo tenemos que calificar y crear, es una composición. Sí, sí, totalmente. Es una composición. ¿Tú has tenido experiencia de trabajar componiendo música para series, para cine, para teatro, para danza? ¿Cómo te llega un encargo de esos a vos como compositor? ¿Te dan el guión? ¿Te lo cuentan? ¿Cómo es el proceso? Bueno, depende mucho del proceso. Tengo más de 30 obras de teatro que hice la música, entonces ha llegado de distintas maneras. Yo soy parte además de una compañía que se llama Los Bla Bla, Sí. que ojalá vayamos pronto a Uruguay, estamos viendo, intentando ahí hacerlo. ¿Ah, sí? Muy bien. Sí. Será más que bienvenido. Sí, sí, aparte hace años que nos vienen agitando y diciendo, che, ¿cuándo vienen? Nosotros tenemos 14 años ya trabajando juntos. Y entonces ahí tengo mucha práctica de, bueno, de hacer música, inclusive tocando en vivo en teatro, ¿no? Bien, bien. Eso, digo, es una experiencia de un modo de laburar donde estás en la cocina de la escena cuando se está armando, inclusive. Entonces puedes proponer desde la música también. Claro. A veces no, a veces te llega un guión o te llega una obra que ya está ensayada, ya está en un proceso de armado, y entonces ahí te dicen, che, ¿qué música se te ocurre para tal o cual lugar? Lo cual no está mal, aunque yo prefiero lo otro porque uno puede también con la experiencia que tiene sugerir cosas que van cambiando la manera de montar la obra, ¿no es cierto? O hacer transiciones, la música sirve mucho para eso también. Bien. Lo mismo que en el audiovisual, en las series o en las películas. En audiovisual, imagino, te llega un guión, lo lees y empezás a producir. Sí, muchas veces pasa eso, te lleva un guión, antes de que lo filmen es ideal, porque vos podés proponer cosas que inclusive modifican la filmación misma, Claro. porque con la música sabemos que se puede narrar un montón de cosas que no hace falta a veces mostrarlas. El mejor ejemplo de eso es Tiburón, la película de Spielberg,
donde creo al segundo día de rodaje se les rompe el artefacto que hacía de tiburón. Ajá. Entonces John Williams dice, bueno, déjamelo a mí, no lo muestres. Y entonces el tipo hace... ¿no? Y con eso ya, y una aleta pedorra por encima del agua, Filmaron. Y te da a entender que viene el tiburón, sin ¿no? duda, se viene el tiburón. Entonces no hace falta mostrar nada Claro. cuando la música te está mostrando algo, ¿no? Y bueno, eso, nada, te llega de distintas maneras, qué sé yo. Lo ideal siempre para mí es dialogar con el autor, autora, o con quien va a dirigir también, lo más antes, ¿no?, de que empiece el proceso posible. Claro. Pero bueno, la verdad es que en general, lamentablemente, muchas producciones dejan a la música para el final, una vez que ya está hecho inclusive el corte. Entonces te dicen, bueno, ponle la música a esto que ya está editado y terminado. Y entonces tenés que ajustar ideas musicales a lo que fue Los esa tiempos edición. disponibles, por Los ejemplo. tiempos, exacto. Sobre todo es una cuestión de tiempos y presupuestos. Comprendo. Que es así. Tiempos Pero y bueno, presupuestos. te das cuenta cuando Spielberg dirige en Indiana Jones una escena de persecución donde John Williams compone unos 7 minutos espectaculares para orquesta, y cómo el tipo ajusta algunos segundos o cosas para que la idea musical se complete. Entiendo claramente. O sea, Williams le entrega a Spielberg una Claro. persecución sonora y luego hacen que las imágenes lo acompañen. Sí, tal vez seguramente le entrega algo basado en algo que Spielberg previamente le había mostrado, pero digamos, tiene ese nivel de como de libertad de no atarse exactamente. Si la música te lleva y tenés que meter 2 tiempos más, ¡pam! ¡Pum! Y ahí cortar. Y bueno, lo lógico es que después la edición se adecue a eso, porque es lo que va a funcionar artísticamente mejor. Totalmente. Sebastián, una última pregunta. Desde tu punto de vista, y se la hemos hecho a varios músicos esta pregunta, ¿dónde está la magia que provoca que algunos sonidos nos disparen ciertas emociones y otros sonidos nos disparen otras? Y para mí hay una cuestión cultural que te diría que es un 90% de la respuesta, Ujú. que bueno, es ya una mezcolanza de información, sobre todo hoy que tenemos, ¿no?, la tecnología, internet, todo esto, que estamos bombardeados de data. Pero siempre fue como una especie de construcción cultural donde estoy pensando, por ejemplo, ya que hablábamos de la Edad Media, hubo un periodo donde hay determinados intervalos que no se preferían por sobre otros, o mejor dicho, se preferían algunos por sobre otros, A ver. porque se decía que invocaban al diablo, y en realidad tenía que ver con que eran propios de un lenguaje por ahí de África o de, no sé, de Arabia o de otras culturas que la cultura occidental no quería, no le parecía Promover. estéticamente claro. Entonces, por ejemplo, Eso suena arábigo. bueno, para vos suena arábigo, para mí también. También puede sonar del sur de España, porque es donde estuvieron los moros durante muchos años. Entonces Sí. hay algo del flamenco que captó eso. Puede sonar un poco también hebreo, más antiguo todavía, Entiendo. porque que en realidad de árabe, porque viene de ahí. Claro. Pero no lo vas a escuchar en una obra del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX. En el en grupo de los Europa. barrocos que hablábamos hoy no aparecerá. No, es un error. Es una segunda aumentada. Y con la excusa de que es medio difícil de cantar y compleja de analizar, es un error. Y en realidad no es compleja de cantar, es compleja de cantar para un francés, ¿no?, del Claro, siglo se XVIII. entiende. Se entiende. Vos escuchás la música de la India y tiene más semitonos que la nuestra. Y uno dice, uy, pero ¿cómo canto esto? Bueno, ellos lo cantan de chiquito. Lo Claro. mismo que los ritmos en África, ¿no? Un montón de cosas. Entonces, a eso iba lo cultural, ¿no?
bueno, y también creo que sobre todo en el siglo XX el cine impulsó mucho un modo de percibir la música. Como De que nos sentirla. enseñó cuándo tenemos que estar tristes, cuándo tenemos que estar felices, y eso, bueno, es algo que aprendido y que está en constante desarrollo. Pero yo te dije un 90%. Sí. Porque hay un otro 10% que tal vez tiene que ver con algo mucho más visceral y que es físico, que tiene que ver con la serie armónica, que es realmente física, ¿no? Es una cuestión de la física que por ahí es un concepto un poco nerd y difícil de explicar, y como no soy físico no lo puedo explicar bien, pero todo sonido, un sonido, tiene dentro otros sonidos que no escuchamos, porque suena más fuerte el principal, pero están. Bien. Y esos sonidos, que se llaman armónicos, si los analizás, los primeros 5 sonidos son estos. Suponete que agarro una nota cualquiera que el pa, pa, esa, ¿no? Pa. Entonces el primer sonido, el primer armónico, pa, pa, el segundo es pa, el tercero es pa, y el cuarto es pa, y da un acorde mayor. O sea, en la física del sonido está. Si vos vas a un ambiente, digamos, lo suficientemente silencioso, o una iglesia, poner donde rebote todo, pero que solo se escuche pa, vas a ver que van a empezar a sonar esas notas, además de la que yo estoy cantando. Entiendo. Y eso arma un acorde, arma algo. Y ese algo sí que está un poco en todos lados. Yo hablo de esto en el podcast cuando cuento lo de la pentatónica, que es una escala que está en todas las culturas del mundo, y esto es real. Y eso creo que la explicación es física. Claro. Es como que en Es cualquier ese lugar del mundo... Ese 10% es físico-biológico, podríamos decir. Exacto. Es como decir, viste que cualquier cultura del mundo utiliza el sol o la luna para cosechar, es decir, porque en la Tierra, en cualquier lugar del mundo que estés, salvo que estés en un polo, pero en general el sol sale, se pone, hay estaciones, ¿no es cierto? Sí. Entonces eso como que es parte un poco de la humanidad entera. Y viene de milenios. Sí, sí, es arquetípico. Ya está. Claro, bueno. Viene en el Creo que la software. escala pentatónica es arquetípica y no sé si nos expresa una emoción definida, pero por lo menos sé que está ahí y que la compartimos un poco todos, que no es cultural, digamos. Sebastián, te quiero agradecer mucho el rato que compartiste con nosotros. Tu sensibilidad es brutal. Es un placer escuchar cómo podés poner en palabras los conceptos que hacen a este mundo tan, tan especial de la música. Bueno, muchas gracias. Esto fue Hijos de Punta. Raúl Coe, todos sus invitados y una muy buena charla.